Iniciamos audio en este Perfecto, momento. maestro. Es toda suya la presentación, maestra. Antes que nada, déjenme presentarla. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Como les comento, la maestra Amalia Rivas Flores es perito oficial del Poder Judicial del Estado de Durango. Ella es miembro y articulista de la Federación Internacional de Criminología y Criminalística. Es conferencista en diversos programas de capacitación a especialistas forenses y de igual forma es especialista forense de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en específico de Durango, del estado de Durango. Entonces, ella nos va a hablar sobre el tema de reconstrucción escultórica facial y vamos a tener varios módulos entre los cuales pues nosotros vamos a conocer acerca de un pequeño introducción, un desarrollo, una conclusión. En esos pequeños módulos lo que queremos nosotros es que ustedes interactúen con nosotros y vayan realizando sus preguntas. Entonces, si ustedes pueden tener un lápiz, un papel o un bolígrafo para poder apuntar todas estas preguntas, pues es necesario que lo tomen en este momento para que puedan en un determinado tiempo de la presentación, haremos una pausa para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Por el momento, vamos a dejarle en este lapso de tiempo, vamos a dejarle pues esta batuta a la maestra Amalia Rivas Flores. Bienvenida maestra, de parte de los servicios profesionales de capacitación jurídica y forense, pues vamos a dar inicio. Bienvenida, es toda suya la charla. Muy bien, maestro, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Una disculpa igual por lo del audio. Bien, empecemos con el tema que es la reconstrucción escultórica facial. Primeramente voy a dar una pequeña introducción. Sí, hablemos sobre el arte forense, ya que la reconstrucción escultórica facial, pues, es un arte forense, ¿sí? Este arte primero emplea lo que son las artes visuales, ¿sí? Y con un conjunto de conocimientos científicos puede llegar a ser precedente o puede llegar incluso a ser una herramienta para la investigación científica, ¿sí? En nuestro caso, para la investigación que va enfocada a lo que sería lo judicial, ¿sí? Procuración de justicia, investigación forense, etcétera. Bien, para tener hacer este arte forense, pues necesitamos ciertos conocimientos como es la anatomía, la antropología, ¿sí? Y también este arte pues tiene un objetivo, que es la identificación. En nuestro caso, pues la identificación humana. Hace que una persona sea quien es o se supone o quien se busca que es, ¿sí? Esta identificación puede ser de dos tipos, comparativa o reconstructiva. Y a esto da pues la reconstrucción escultórica facial. Bien, como concepto, pues tenemos que, discúlpenme, como concepto tenemos que la reconstrucción escultórica facial pues es una representación a través del cual podemos mostrar el rostro sobre un cráneo con el propósito, como había mencionado, de lo que es su identificación. Es un método pues que trata de recrear ese rostro de un individuo, ¿sí? Mediante las características o mediante el estudio del cráneo que tenemos de base. Bien, voy a hablar un poco acerca de la historia de la reconstrucción escultórica facial. Primero vamos a hablar sobre, disculpen mi interpretación, disculpen mi lenguaje, es el científico Schaffhausen, ¿sí? De 1875 a 1883, él estudió y realizó o publicó un tratado sobre la máscara mortuoria de Shakespeare y la cabeza de Rafael, ¿sí? En este tratado, pues ya se empieza a crear
eh, vaya, estudios científicos sobre el rostro, sobre la cara, sobre algunas especificaciones, sí, que nos hacen distintos a cada uno. Después tenemos al anatomista ruso Mijail Gerasimov, cuyo origen en su texto, La reconstrucción de la cara desde el cráneo, plantea por primera vez la aplicación de esta metodología en la reconstrucción de rostros, ¿sí? También gracias a él y a otros científicos, pues se logra en Rusia el primer laboratorio de reconstrucción plástica, ¿sí? Él fue uno de los impulsores de esta reconstrucción escultórica. Y bien, en 1962 aparece Krugman Wilton, que él es el primero que aplica todos estos estudios, todos estos precedentes hacia el ámbito forense, creando o basándose en los puntos craniométricos. Más adelante explicaré qué son los puntos craniométricos y qué tan importantes son en la reconstrucción escultórica facial. Y más enfocado a lo que es México, ¿sí? En el 2002, bueno, se adelantan importantes investigaciones, ¿sí? En el desarrollo de un sistema de identificación propio, esto en base a los rostros mexicanos, lo que comúnmente llamamos que es un sistema que se llama Caramex, ¿sí? Este sistema es computarizado, ¿sí? Basado en dibujo dibujo de rostros. Sin embargo, da una base a lo que es la reconstrucción escultórica facial aquí en México, ¿sí? Bien. En la aplicación moderna, yo coloqué un caso aquí muy conocido en México, yo sé que me están escuchando de muchos países, ¿sí? Pero un caso sobre esta persona, Juana Barraza, en el 2006, ¿sí? Esta aplicación o esta escultura se hizo para este caso, ya que en México se encontraban o se estaban dando una serie de fenómenos, ¿sí? Una serie de homicidios en donde no se encontraba quién era la persona responsable de esto, ¿sí? Esta persona, había muchos testigos y había testimonios encontrados. Se decía que esta persona pues era de sexo femenino y luego de sexo masculino. También se decía que era un hombre vestido de mujer. Sí, había demasiados testimonios y realmente no había suficientes pruebas. Entonces, este es un caso famoso en donde esta escultura logra dar una base o logra hacer una evidencia, ¿sí? Para atrapar a esta persona. Algo muy significativo y algo muy importante que decir sobre este caso, esta escultura no se realiza sobre el cráneo, obviamente, de esta persona. Si esta escultura se realiza en base a retratos hablados, en base a testimonios de las personas, y si ustedes pueden observar, pues es muy similar, es muy semejante a la persona, ¿sí? Todo esto, pues sí, mediante retratos hablados, testimonios, sí, y un grupo de especialistas, de criminólogos, de peritos, sí, de especialistas forenses que captaron todos esos testimonios, sí, todas las coincidencias, todos los testimonios que coincidían y pudieron plasmarlo en esta escultura. Otras aplicaciones pues serían en caso de personas desaparecidas que se encuentran los restos óseos, entonces ahí sí podríamos nosotros aplicar, ¿sí? La metodología, aplicar nuestra escultura en una copia del cráneo que se acaba de encontrar, ¿sí? Esas serían las aplicaciones modernas que tenemos hasta el día de hoy. También, bueno, eso sería en el ámbito forense. Obviamente, personas que se dedican a la arqueología, a la paleontología, pues aplican estos conocimientos en sus ramas.
Bien, tenemos los estudios antropológicos y los factores genéticos. Obviamente, antes de hacer una reconstrucción, vamos a investigar y vamos a estudiar demasiado nuestro cráneo, ¿sí? Existen factores que nos detallan o que nos muestran características de la víctima, ¿sí? Hay dos tipos de factores, los que son internos o genéticos y los factores que son externos o ambientales, ¿sí? Los factores internos pues son raza, sexo, edad, entre muchas cosas, enfermedades congénitas, ¿sí? Entre otras más. Por ejemplo, la raza pues se refiere a los rasgos característicos de cada persona y pues se refiere más que nada a la ubicación donde nació, ¿sí? El país, la región, ¿sí? Y estas características pues van a definir a esa persona. Un ejemplo, no es lo mismo un cráneo o una persona, el cráneo de una persona latinoamericana al cráneo de una persona que vive en un país de África, ¿sí? No es el mismo ni de tamaño, a lo mejor de forma, ¿sí? Entonces, este factor genético, este factor interno, va a determinar, ¿sí? En qué región del mundo, podríamos decirse, o incluso más, más local del país, pudo haber sido esta persona. Bien, tenemos lo que es el sexo, pues el sexo se determina morfológicamente en los bordes orbitarios. Les puse aquí una imagen, no sé si la alcanzan a ver. Aquí están los bordes orbitarios. Podemos observar que en el sexo femenino los bordes son más redondos y en el sexo masculino los bordes crean un borde más cuadrado, ¿sí? Ahí podríamos determinar el sexo de esa persona. Y también el espesor de cada uno de los huesos, bueno, el sexo masculino tiene un espesor más ancho que el del sexo masculino. También la prominencia de los pómulos, del relieve de la protuberancia occipital externa, los relieves de las líneas nucales supremas, de la profundidad de los surcos nucales, ¿sí? También otros detalles, por ejemplo, tenemos aquí la otra imagen, ¿sí? Tenemos que la mandíbula, ¿sí? En el sexo femenino crea un ángulo mayor de 90 grados y en el sexo masculino, ¿sí? Podría ser un ángulo de 90 grados o un poquito mayor, pero no sobrepasa tanto como el del sexo femenino. Ahí podríamos entonces identificar el sexo de esa persona. Bien, existen otros factores genéticos como la edad, ¿sí? En el cráneo podemos identificar un rango de edad, podríamos identificar la edad. Tenemos que se puede determinar por el tamaño del cráneo, el desarrollo del mismo y por la dentadura. Sí, aquí podemos observar una dentadura, ¿sí? Esta dentadura, pues, como ustedes ven, están los dientes temporales y están los dientes permanentes. Eso significa que es una dentadura de un niño, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la otra imagen, en la primera imagen, tenemos una dentadura también con dientes temporales y dientes permanentes. Sin embargo, aquí, por ejemplo, vemos que ya algunos de sus dientes temporales ya se han caído y van subiendo los permanentes. Y quiere decir que aproximadamente este pequeño tenía una edad de entre 8 y 12 años, aproximadamente. A diferencia de este otro que vemos en la imagen que tiene una dentadura bueno, que su dentadura está totalmente completa, ¿sí? Ahora dice también por el desarrollo de algunos mismos. Veremos en diapositivas posteriores que hay algunos huesos
que desarrollan un tiempo después del nacimiento. Entonces veremos cuáles son y ahí mismo también podremos determinar un rango de edad. También podríamos determinar un rango de edad por el estado del hueso, ¿sí? Por ejemplo, si el hueso tiene osteoporosis, tiene alguna otra enfermedad en la que pudiéramos ver, ¿sí? O detallar lo que es el rango de edad. Bien, después tenemos en este mismo factor genético lo que son las enfermedades congénitas, ¿sí? Las enfermedades congénitas, pues, también nos van a dar una malformación del cráneo, algunas, lo que es la macrocefalia, la microcefalia, el paladar hendido, nos van a dar algunas malformaciones y nos darán detalles de cómo era esa persona. Si recordemos que todo esto es para identificar a esta persona y así reconstruir una escultura más detallada y que se acerque más a la identificación de la misma. Bien, tenemos ahora entonces lo que son los factores externos o ambientales. ¿Sí? Me refiero a externos o ambientales cuando son factores que se adquieren, que se van adquiriendo conforme va viviendo la persona. Si se fijan los factores anteriores, pues son factores con los que nace la persona, ¿sí? No puede elegirlos, nace la persona y con el tiempo a lo mejor van cambiando, pero no se adquieren. Y en cambio estos sí. Yo aquí abarqué lo que es ritmo y estilo de vida. Preferentemente los factores externos van a estar guiados a lo que sería el grosor de nuestra piel o el grosor de nuestro músculo. Al hacer nuestra reconstrucción, al hacer nuestra escultura, se van a enfocar más en eso. Voy a dar un ejemplo. Dice ritmo y estilo de vida. Pues no podemos saber si la persona hacía ejercicio, se alimentaba bien, tenía alguna deficiencia nutricional, ¿sí? O en el caso de enfermedades o lesiones, pues si tenía alguna enfermedad, anemia, si tenía obesidad, si era delgado, ¿sí? O tenía alguna lesión en el rostro que no haya llegado incluso al cráneo, o incluso que llegó al cráneo, ¿sí? Y nosotros en nuestra escultura vamos a tener que respetar esa lesión, ¿sí? Ahorita más a detalle voy a explicar todo eso. Bien, como les mencionaba, pues los especialistas que se dedican a este arte o a esta disciplina de la reconstrucción escultórica, pues tienen que tener ciertos conocimientos de anatomía. Claro es este ejemplo, ¿sí? Vamos a ver nada más los huesos que son del cráneo y los huesos de la cara, ¿sí? O la bóveda craneana. Estos pues se dividen en 8 huesos del cráneo, que son los que estamos viendo, y 14 huesos del rostro, ¿sí? Voy a explicar, tenemos el occipital, ¿sí? Aquí de color verde, ¿sí? Este se va a encontrar en la región posterior de lo que es el cráneo, ¿sí? Ahorita nuestro texto nos decía que una característica para encontrar el sexo de la persona o para saber el sexo de la persona era que el hombre tenía más prominente esta parte, ¿sí? Entonces aquí ya ubicamos una característica para identificar el sexo. Bien, tenemos ahora lo que es entonces 2 huesos temporales, cada uno del lado izquierdo, derecho, y tenemos también lo que son huesos parietales, ¿sí? Los de color azul. Aquí les explico sobre, en el tema de la edad, nos hablaba sobre algún desarrollo de los huesos, ¿sí? Bien,
Cuando nacemos, estos huesos que son los parietales y el frontal están desunidos, ¿sí? Se conocen como fontanelas o coloquialmente se conoce como mollera, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos un cráneo con esta característica, rápidamente sabemos que este cráneo, bueno, además de su tamaño, pues es un cráneo de una persona o de un recién nacido o de un bebé, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos huesos se unen a partir de los 12 a 18 meses de edad. Entonces, ahí tenemos nosotros un rango de edad que podemos estimar, ¿sí? Que esta persona puede ser desde recién nacido hasta los 18 meses de edad. Maestra, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Por ahí me comentan que se ha dejado de escuchar el audio. No sé si las demás personas sí escuchan audio correctamente. No sé si nos pueden escribir en el chat si escuchan audio correctamente, por favor. Escuchamos bien, Ustelik. Todo bien. Sí, ¿todo bien? Todo bien. ¿Sí se escucha? ¿Todo bien? Aquí en Caracas Sí, se yo escucha tengo buen audio. perfecto, Sí, se escucha buen audio. perfecto. Sí, yo también tengo buen audio. Gracias. Joab Sí, Mejía se escucha Calderón, por allí no correctamente. escuchaba audio. En Caracas tenemos buen Sí, audio también. el audio. Correcto. Muy bien, ¿Todo entonces, bien? sí, todo bien, maestra. Todo bien, todo bien. Disculpe que la haya Sí, interrumpido. sí. Vamos a continuar. Ok, pues vamos a ¿Sí? continuar. Gracias. Ok, muy bien, no hay problema. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos ese rango de edad. Sí, seguimos con los demás huesos, sería el frontal, sí, el esfenoides, que solo se ve esta parte, superficialmente solo se ve esta parte en rosa. De manera interna, el esfenoides tiene una forma de mariposa, ya que está compuesto por alas, y las extremidades de estas alas son esta parte que se ve en rosa, ¿sí? Y el etmoides, que también se verá mayormente en su parte interna de la bóveda craneana. Bien, continúo con los huesos de la cara. Les explico, son 14 huesos, ¿sí? 2 nasales. Tenemos 2 lacrimales, que son aquí los que están de color azul. Tenemos el cornete nasal inferior. Tenemos el maxilar, que son de estos de color mostaza, ¿sí? Tenemos el maxilar, sí, el maxilar. Tenemos la mandíbula, ¿sí? Que también, como les expliqué en la imagen pasada, pues encontramos aquí una característica que nos puede determinar el sexo de la persona, ¿sí? El cigomático y los palatinos, que son 2, ¿sí? Generalmente los huesos del rostro vienen en pares. Así de manera general, bueno, tenemos esta anatomía. Bien, y ahora tenemos el material necesario para lo que sería nuestra práctica, ¿sí? En cuanto al material, bueno, va a depender mucho de la finalidad que, con la que vamos a hacer nuestra escultura. Muchos de nosotros estamos trabajando ya para una corporación de seguridad pública y muchas veces pues se nos pide este tipo de trabajos. Otras veces, si ustedes lo quieren hacer para una demostración, aquí tengo 2 esculturas que ahorita voy a mostrar que son para demostración, ¿sí? Lo pueden hacer. Entonces, el material va a variar mucho dependiendo de la finalidad de nuestra escultura. Primeramente, pues vamos a tener una base de madera de 30 por 30 centímetros, como la que tenemos aquí en la imagen, ¿sí? Y bueno, vamos a tener principalmente lo que es el cráneo. Como les mencionaba, pues depende de la finalidad. Cuando nosotros de manera, bueno, en nuestro trabajo, de manera, una institución pública nos pide este tipo de trabajos para la identificación de una persona, el cráneo jamás se utiliza para esta técnica, ¿sí? No se utiliza el cráneo de esa persona. ¿Por qué? Porque caemos en que el cráneo, pues es una prueba, es una evidencia
de este caso. Entonces, esa evidencia pues queda resguardada. Simplemente a ese cráneo se le saca una copia y ahí empezamos a trabajar, ¿sí? Esta copia puede ser de material de arcilla, puede ser de cristal, ¿sí? Dependiendo de, pues ahora sí, de la corporación que nos pidió este planteamiento, ¿sí? Entonces, se va a trabajar sobre esa copia. El material que se va a usar puede ser arcilla, puede ser cera para moldear o puede ser plastilina. La arcilla es muy buena para moldear, sin embargo, son trabajos que se realizan con tiempo, que llevan un tiempo determinado. La arcilla, se tiene que estar humedeciendo para poder estar moldeando, ¿sí? La cera para moldear es muy buena, es para hacer este tipo de trabajos, sin embargo, es un poco alta de costo. No sé si en sus regiones, en sus países, sea más fácil de conseguir. Aquí es un poco difícil y es un poco alto el costo. Y la plastilina, pues es muy económica, es fácil de moldear y se pueden seguir moldeando incluso cuando la escultura ya está terminada, se puede seguir moldeando, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos tres materiales pueden ser la opción. Y un set de palillos para moldear, un set que se compra en tiendas donde venden arte, tiendas donde vendan papelería, mercería. Son palillos que generalmente son de plástico o son de madera, como los que están aquí en la imagen. Yo recomiendo los de madera, ya que los extremos son de aluminio, ¿sí? Son mejores para moldear. Estos perfeccionan las características que debe de llevar una escultura, y los de plástico no. Los de plástico solo moldean, pero no dan ciertas detalles, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, no sé, características que la persona tenía en la frente, alguna cicatriz. Para estos palillos son ideales, los de madera, los de plástico no, pero ya eso dependerá, como les digo, de la finalidad que tenga la escultura. Para practicar, ambos son muy buenos, ¿sí? Pero yo recomiendo siempre estos de madera, ¿sí? También vamos a utilizar 2 bolas de unicel del número 1, ¿sí? Aproximadamente miden de 7 a 9 centímetros. Esto es para los ojos. Pintura de acuarela, pues para pintar el color de los ojos. 5 repuestos de goma. Los repuestos de goma son como borrador en forma tubular, ¿sí? Que después les voy a decir para qué lo vamos a utilizar. Un cúter, una regla y una pluma. Bien, mencioné lo que son los puntos craniométricos. Los puntos craniométricos, bueno, son principalmente puntos de referencia que se utilizan para poder ubicar y estudiar las distintas estructuras del cráneo. Estos parámetros fueron propuestos por His en 1985. Estos miden el tejido blando facial y, bueno, His es de España, o propone estos puntos craniométricos para población española, ¿sí? Aquí en México todavía no hay una tabla que nos puedan proporcionar los puntos craniométricos con la medida del grosor. Como les había mencionado, pues los factores genéticos, ¿sí? Nos van a determinar la medida, el sexo, la edad de esa persona. Entonces, en la medida del grosor, pues va a depender mucho de la región en donde se encuentre, ¿sí? Entonces, aquí en México todavía no hay. Yo personalmente las esculturas que he hecho, las he tomado con medidas de esta tabla, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta tabla, pues voy a explicarlo un poco más. Aquí nos dicen los puntos en donde van a estar ubicados
cada punto craniométrico y es el que va a medir el grosor de nuestra piel o de nuestro músculo, ¿sí? Tenemos, en femenino tenemos nada más este rango de edad y las medidas. Todo es en centímetros. Y en masculino tenemos 2 rangos de edad. Si se fijan bien, no cambia mucho, cambia a lo mejor unos milímetros, ¿sí? Pero ya puesto en nuestra escultura, da mucha diferencia. Bien, seguimos. Bien, tenemos fotografías. Estas son de la primera escultura que hice, ¿sí? Aquí vamos a observar que el cráneo, pues, es para una escultura demostrativa. El cráneo es de unicel, así que podemos conseguir un cráneo de unicel, podemos conseguir un cráneo de plástico. Si no se puede conseguir uno de verdad, podemos de este material y no hay ningún problema. Sí cambia un poco las proporciones de nuestra escultura, pero como les dije, si es una escultura demostrativa, no hay ningún problema. Bien, aquí tenemos lo que es entonces un cráneo de unicel, ¿sí? Aquí tenemos ahora lo que son estos puntos, que son los puntos craniométricos. Así es como debe de quedar cada uno de los puntos. No sé si se alcanza a ver, pero tienen numeraciones, ¿sí? Podríamos enumerar cada uno de estos puntos para no perder la ubicación de ellos. Entonces, se enumeran cada uno de estos puntos y se colocan en su lugar correspondiente, ¿sí? Cada uno tiene diferentes medidas y aquí este va a medir el grosor de nuestro músculo o de nuestra piel. Bien, después vamos a unir cada uno de los puntos, a excepción de lo que es los puntos donde iría el tabique nasal, ¿sí? Para formar lo que es la nariz y los puntos en donde serían los labios. Entonces vamos a unir todos los demás puntos sin tapar los indicadores, ya que estos nos miden el grosor de la piel, ¿sí? Dependiendo de nosotros qué quisiéramos hacer, si femenino o masculino. Entonces fueron los puntos que nosotros cortamos y pegamos. Bien. Ahora, se puede hacer de esta forma, ¿sí? Uniendo todos los puntos o incluso hay otra técnica. La otra técnica es, bueno, tener un poco más de conocimiento en anatomía, ¿sí? Lo que es la musculatura de rostro y lo que es cráneo, ¿sí? Y haciendo cada uno de los músculos. Claramente, respetando el indicador de grosor, ¿sí? Se puede hacer cada uno de los músculos, ahora sí que dependiendo de el profesionalismo, dependiendo del tiempo también, porque hacer cada uno de los músculos lleva más tiempo, ¿sí? Pero ya depende de ustedes, depende también otra vez de la finalidad que le demos a esta escultura y de qué tan perfecta la queramos, ¿sí? Entonces vamos a seguir uniendo los puntos para que nos den ese grosor. En la siguiente imagen podemos observar que ya vamos a ir empezando a rellenar estos puntos o a rellenar los huesos, ¿sí? Todo respetando el grosor de estos parámetros, ¿sí? Respetando el grosor de estos indicadores que nosotros colocamos previamente. Bien, tenemos ahora lo que es, ya llenamos todo lo que son huecos, respetando todos los puntos, ¿sí? Y empezamos a colocar detalles, por ejemplo, párpados, ¿sí? Aquí en esta escultura yo no, en vez de bolitas de unicel para los ojos, utilice la misma plastilina, también puede ser, es válido, ¿sí? Nada más que sí, pues parezcan ojos, ¿verdad? Que concuerden
queremos hacerlo lo más real o lo más detallista posible. ¿Sí? Bien. Ahora, pasamos a esta imagen. Bueno, aquí, ya después de haber rellenado todos los puntos, empezamos a colocar lo que es nariz, orejas y labios, ¿sí? Que son las partes que a nosotros nos faltaban, ¿sí? Aquí ya empezamos a colocarlas. Obviamente, estamos tomando una tabla de referencia de grosor de piel de personas que viven en España, ¿sí? Obviamente nosotros, bueno, en lo personal, yo quise ser una persona que viviera o que pareciera que viviera en España, ¿sí? Por ese detalle. Entonces, pues una nariz afilada, ¿sí? Labios, orejas, ¿sí? Se va haciendo cada detalle con los palillos para moldear, con las manos, ¿sí? Se va afilando cada detalle. Ahorita voy a hacer una demostración sobre una escultura para que vean cómo se va haciendo este trabajo. Bien, tenemos aquí ahora entonces lo que la siguiente etapa, esta escultura, pues ya se le puso más detalle. Si se fijan, pues ya se pintó ojos, ¿sí? Ya se perfeccionaron un poco más lo que es orejas, barbilla, ¿sí? Ya se le están haciendo algunos rasgos, tanto en lo que son los bordes de la frente, ¿sí? Lo que son bordes en el pómulo, algunas características de la edad que, bueno, nosotros, o bueno, que yo en lo personal le di a este cráneo para que fuera una persona de la tercera edad, o una persona mayor, y pues darle todas esas características. Aquí tenemos ahora ya otra característica que se le añadió, ya se le añadió cuello, ya se está perfeccionando todo lo que son estos bordes, todos los que son a detalles, ya se le puso algunos detalles aquí en los ojos, ¿sí? Detalles de la edad. Y la estructura o la escultura quedó así, ¿sí? Ahí podemos ver que es una escultura pues más detallada, un poco más humanizada, ¿sí? A pesar de que pues es un cráneo de unicel, no es un cráneo en el que yo pude pues tomar características, medir la mandíbula, medir o observar lo que son las órbitas de los ojos para saber si era hombre o para saber si era mujer. Sí, entonces todo esto, como fue una demostración, lo dejamos así. Y bien, eso Doctora, fue, perdón, antes de pasar a la siguiente, creo que va a ¿sí? concluir esta parte, ¿no? Sí, así es. Ok, entonces le dejo nuevamente, disculpe. Ok, no hay problema. Muy bien. Bueno, ya para concluir, pues si les piden hacer o les piden un planteamiento del problema acerca de esta, les piden una escultura, una reconstrucción, ¿sí? De manera pública en su trabajo, pues se va a realizar lo que es un dictamen, ¿sí? Entonces, permítanme un momento, nada más. Ok, entonces estamos viendo que en esta situación prácticamente pues la reconstrucción escultural, en este caso facial, se utiliza para poder identificar el origen principalmente de a quién ha pertenecido ese cráneo que se localiza en una escena de investigación. Así es, se trata, ese es el objetivo, identificar el cráneo, identificar el origen, ¿sí? Identificar a esa persona mediante el estudio de ese cráneo, ¿sí? Todo esto, bueno, con los factores tomando en cuenta los factores genéticos, los factores y lo que es internos y externos, ¿sí?
Más que nada el cráneo pues nos va a dar solamente los factores internos. Los factores externos debemos tomarlos a partir de dónde se localizó el cráneo, ¿sí? Si fue, bueno, en qué país, en qué zona. Hay que estudiar también todo el ambiente, el entorno que tiene ese cráneo para que nos dé un factor más exacto, ¿sí? Me No es gustaría, posible, dígame. me gustaría abrir el micrófono para los participantes para que uno a uno pueda, no todos obviamente, porque sí somos lo suficientes en el webinar, pero sí me gustaría abrir el micrófono para alguno de ustedes que quisiera o tuviera alguna duda respecto de lo presentado previo. Y pues adelante, los escuchamos, que esta es la principal herramienta que nosotros queremos, que ustedes interactúen directamente con nuestros profesionales para que puedan resolver las dudas en este preciso momento. Los escuchamos, tienen el uso de la voz, si pueden activar su micrófono. ¿Qué tan efectivo es ese método? Bien, ¿de dónde nos saludas y cuál es tu nombre? De Ayotlán, Jalisco, me llamo Joab Mejía. Juan Mejía. Doctora, si nos Joab, ayuda. Muy bien. ¿Qué tan efectivo es este método? Bueno, aquí en México no se le ha dado tanta relevancia, ya que no se tienen muchos estudios sobre esto. En Jalisco, precisamente, un doctor, me parece que se llama Dante, trabaja en lo que es fiscalía y él está trabajando sobre cómo desarrollar los puntos craniométricos según rostros mexicanos para que se pueda desarrollar un poco más este método y lo puedan implementar mucho más. Obviamente este método pues tiene muchas disciplinas auxiliares, lo que es el retrato hablado, lo que es también el Caramex, ¿sí? En este caso en México, también lo que es, no sé, una impresión en 3D, ¿sí? Tiene muchos auxiliares que lo ayudan a perfeccionar, ¿sí? Como les mencioné, pues hay varios casos en los que sí ha sido efectivo, muy efectivo, el uso de este método, incluso aquí en el estado de Durango, cuando empezó lo que fue en las fosas clandestinas, la primer fosa clandestina se utilizó este método, ya que pues obviamente se encontraron restos óseos de personas y se compararon, ¿sí? Recuerden que les dije que es hay dos tipos de identificación, la comparativa y la reconstructiva. Obviamente después de una reconstrucción escultórica se compara pues con lo que son los reportes de personas desaparecidas y se logra encontrar esas personas, ¿sí? Cuando se hace una escultura pues se hace de manera de que tiene nada más pues el rostro, a lo mejor un peinado diferente a lo que tenía la persona y eso ya se complementa ya de manera computarizada, se le puede poner, no sé, otro color de ojos, se le puede poner otro peinado, etcétera, ya para perfeccionarla de manera a tal grado que se pueda identificar ese cráneo. Muy bien, muchas gracias, maestra. La licenciada Nayeli Hernández nos pregunta ¿qué libro, lectura en esta cuestión de emergencia sanitaria a nivel mundial sería bueno que le recomendara o acercara acerca del retrato hablado? Muy bien. Acerca del retrato hablado, bueno. Que es muy diferente a la Del retrato hablado, escultórica y pues facial. exactamente. Sí. Eso iba a explicar, es muy diferente, son dos temas muy diferentes. Sí va basado o sí va de la mano uno con el otro. De retrato hablado hay muchos muy buenos, ¿sí? Y de reconstrucción escultórica facial no encontrará tanta literatura, más bien son artículos, ¿sí? Investigativos, son artículos de personas que trabajan en la UNAM, son artículos del doctor que acabo de mencionar, de Jalisco, que están investigando sobre cómo este método lo pueden enfocar más aquí a México,
que es donde se han suscitado muchas cosas. En cuanto a, como les mencioné, bueno, necesitamos también tener conocimientos anatómicos, entonces, no sé, anatomía y fisiología de tórtora es muy bueno para empezar como una anatomía básica para poder hacer una reconstrucción escultórica facial. Y sí, de literatura, pues más que nada artículos, que es lo que se puede encontrar, porque en sí no hay un libro que te explique incluso cómo hacer una reconstrucción escultórica. Todo eso se va aprendiendo a detalle y con los precedentes que tenían, por ejemplo, los puntos cronométricos. Ok, la licenciada Citlali Holguín pregunta que en caso de que se encuentre una mandíbula en un escenario, ¿se podría llevar a cabo la reconstrucción? Bueno, en caso de que se encuentre esta mandíbula, bueno, nada más vamos a poder identificar si es sexo femenino o masculino, porque faltaría la otra parte, ¿sí? Realmente, si se fijaron en la presentación, pues todo el cráneo es de vital importancia, ¿sí? Para saber, no sé, las medidas de los pómulos, ¿sí? Para saber las órbitas, de qué tamaño. También muchas personas tienen un declive en esta parte de la órbita, entonces sería muy complejo hacer una representación, si se pudiera hacer. Igual nos apoyaríamos con programas en computadora que nos puedan facilitar diferentes tipos de cráneos y se pudiera hacer una representación o una reconstrucción facial, pero en diferentes rostros. Pudiera ser así, la que se acerque más a la persona para identificar pudiera ser la correcta. Ok, por aquí nos comentan, en este caso, Cristian desde Perú. Bienvenido, Cristian. Consulta que, en este caso, el nombre del aplicativo que más se utiliza o que más utiliza usted, maestra. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta con relación a la reconstrucción. Yo soy Wilfredo, de aquí de Caracas, soy magíster en Derecho Penal y Criminología, y netamente el Cuerpo de Investigaciones Científico Penal y Criminalístico aquí en Venezuela ha sido muy bueno. ¿Qué pasa cuando se consigue una osamenta de donde existe un cráneo? ¿Qué tan fidedigna pudiera ser esta prueba de hacer la reconstrucción facial de este cuerpo encontrado en una osamenta común? ¿Qué tan certera pudiera ser llegar a conocer la identidad de esa persona? Ya que, si bien es cierto, no me quedó muy claro, maestra, cómo unir los puntos y la manera de hacer una prueba de este tipo, porque sería muy buena, ya que pudiera ser una prueba certera a la hora de una investigación. Tengo entendido, Muy perdón, bien. maestra, antes de que continúe, tengo entendido que aún no terminamos la presentación, ¿verdad? Ese es el primer step. Sí, nada más faltaría lo que sería el tema para hacer un dictamen. Correcto. Sí, para dictaminar, para hacer el dictamen. Tenemos el tema del dictamen y posterior a ello, amigo que nos conectas desde Caracas, Venezuela, tenemos una exposición gráfica donde la maestra nos va a verificar cómo va a ser esta cuestión de la unión de los puntos craniométricos. Así es. De todos modos, ¿puedo contestar la pregunta, maestro? Sí, adelante. Yo mientras contesto en el chat. Muy bien. Bien, la pregunta que nos hace nuestro compañero de Caracas, Venezuela, muy buena pregunta. Sí, como le mencionaba, aquí tenemos nuestra tabla de puntos craniométricos.
cada uno, si usted lo observa, ¿sí? Nos habla sobre la zona en la que se va a insertar, ¿sí? La zona en la que va a ir, perdón, en nuestro cráneo. Como le mencioné, esta tabla pues está específicamente guiada en el grosor de la piel de personas españolas, ¿sí? Aquí en Latinoamérica todavía no hay una tabla de puntos craniométricos, se está trabajando para, para decir, bueno, aquí está ya esta tabla con el grosor de piel que tiene, por ejemplo, los venezolanos, o con el grosor que tienen los mexicanos, ¿sí? Es un estudio muy profundo, de hecho, estos estudios empezaron con personas que iban, científicos que estudiaban el grosor de la piel de cadáveres, ¿sí? Pero obviamente no es lo mismo un grosor de piel con una persona viva a una persona que ha fallecido o que tiene tanto tiempo sin circulación de sangre, su musculatura baja, su tono muscular. Entonces se hizo esta tabla para tenerla como una representación de lo que vamos a plasmar en nuestro cráneo. Cada uno de estos puntos nos va a indicar en dónde se va a unir, ¿sí? Por ejemplo, voy a indicarle el subnasal, pues va a ir en la parte inferior de lo que sería la nariz, ¿sí? Donde están las fosas nasales, ahí sería ese punto, ¿sí? En esta parte. Entonces, cada uno de esos puntos nos va a indicar el grosor de la piel y cada uno de esos puntos se va a unir. Voy a indicar otra imagen. Muy bien. La musculatura, ¿sí? Se va a ir dando según los puntos que hemos puesto, ¿sí? Y vamos a ir respetando, ¿sí?, el nivel de esos puntos. ¿Perdón? No sé dónde está una viejecita, están en el campo. ¿Qué sabe madre será eso? Si yo veo los verdes, eso está... Si me apoyan con su ¿Perdón? micrófono, por favor, en mantenerlo en silencio por ahí. ¿Alguien activó su micrófono? Ok, muy bien. Entonces continúo. Esta musculatura se va a ir colocando según los puntos, según el nivel que tenga cada uno de esos puntos, ¿sí? Regresamos otra vez a la tabla. Bien, yo ya estudié mi cráneo, ¿sí? Me dice aquí el compañero, bueno, se encontró una osamenta, sí, vamos a estudiar otra vez nuestro cráneo. Bien, sí. Sus estudios antropológicos y factores genéticos. Bien, me dice, esta osamenta se encuentra en Venezuela, ¿sí? Vamos a ver si esta osamenta o esta persona, pues, si pertenece a los rasgos craneológicos de esta población. Pues sí. Muy bien, ¿de qué sexo es? ¿Sí? Ahí vamos a ver las órbitas, ¿sí? Recordemos esta imagen, si es masculino, pues vamos a tener las órbitas un poco más cuadradas, y si es femenino, las vamos a tener un poco más redondas. Bien, ya determinamos pues que es masculino, ¿sí? Igual también lo determinamos por los ángulos de la mandíbula, ¿sí? Bien, vamos a determinar la edad de esta persona. Pues es una persona de aproximadamente unos 40 años, ¿sí? Tiene sus dientes completos, son permanentes y, no sé, ahí empieza a haber una pequeña descalcificación de huesos en el cráneo. Ah, ok. No tiene ninguna anomalía, no tiene ninguna enfermedad congénita, muy bien. Entonces seguimos, tenemos nuestros conocimientos de anatomía y nos vamos ahora entonces a nuestros puntos craniométricos, ¿sí? Entonces,
Nosotros determinamos que es una persona del sexo masculino por el estudio del cráneo, ¿sí? Es una persona entre los 30, 40 años, entonces vamos a tomar, ¿sí? Como base nuestra tabla en nuestro rango de edad de 17 a 40 años, ¿sí? Y vamos a colocar los puntos con las medidas que tenemos ahí, ¿sí? Y es así como ya lo colocamos en el cráneo. Recuerden que si es una osamenta, si es una persona, esto se va a hacer una copia de ese cráneo, de esa osamenta, ¿sí? Se va a hacer una copia del cráneo para que el cráneo pase a ser evidencia, entonces sin destruir evidencia, sin alterarla, entonces ahí podremos trabajar en la copia. No sé si haya quedado claro, compañero de Venezuela, un poco más claro. Maestro, yo Creo tengo que una, sí, nos ha quedado claro la respuesta de la maestra. sí, la verdad, sí, yo nomás tengo una duda. En dado caso que el cráneo se encuentre con golpes o así y pues esté agrietado, se encuentre a lo mejor diferentes partes de los pares craneales separados, ¿cómo se hará la reconstrucción? O sea, ¿se vuelve a unir para realizar la reconstrucción o cómo sería ese tipo de situación? Ujú. Muy bien. Como anécdota, una vez me tocó hacer una reconstrucción sobre un cráneo que tenía un orificio de bala. Entonces, más o menos se parece a su pregunta. Ahí, pues obviamente, si se ve que la lesión en el cráneo, la fractura en el cráneo fue producida minutos antes de su muerte o eso dio paso a su muerte, obviamente se vuelve a construir con los pedazos que tenga, con los elementos que tenga, se vuelve a construir el cráneo, ¿sí? Recordemos que heridas o golpes que no sean muy profundos, ¿sí? Que se hayan hecho alguna herida de pequeños y no haya sanado bien el hueso, bueno, eso se va a respetar, ¿sí? Pero heridas en las que, por ejemplo, el orificio de bala o definitivamente tuvo un traumatismo cráneoencefálico y de eso falleció, bueno, hay que reconstruirlo para reconstruir el rostro de esa persona, ¿sí? Muchísimas gracias. De nada. Tenemos otra pregunta, maestra, Sí, adelante. dentro de nuestro chat, AOLY, no sé si nos puedas escuchar o ayudar con tu audio, por favor, y tu nombre. Olinka Lizárraga de CDMX nos pregunta en este caso, maestra, una pregunta que se me hace muy curiosa a mi saber y realmente pues nosotros somos curiosos en la investigación. En el caso de que la persona sea de musculatura grande, sea gorda, sea flaca, en específico, ¿qué tan confiable puede llegar a ser este método? Ujú. Sí, muy bien. Era lo que les mencionaba de que son los factores externos. No se sabe el estilo de vida de esa persona, si no llevaba una buena alimentación, si era delgada, si era obesa, ¿sí? Entonces, ahí ese aspecto no se sabría. Se hace la reconstrucción de su rostro dependiendo de su cráneo, en el estudio de su cráneo en base a eso. Ahora, ¿qué se pudiera hacer? Bien, como les dije, hay ciencias auxiliares o disciplinas auxiliares. Ya después de tener esta reconstrucción escultórica facial, ¿sí? Yo tomo fotografías, tomo mi carpeta de evidencias y me paso directamente a lo que es informática, programas computacionales que me puedan ayudar a cambiar un poco ese rostro, ¿sí? Vamos a decir así, vamos a poner, tenemos el rostro, pero lo vamos a poner más delgado
o lo vamos a poner un poco más rellenito, más cachetón, entonces para darle todo ese enfoque, ¿sí? Al final del día, para hacer la comparación de una persona, no sé, que está desaparecida y que hacemos esa comparación y que queremos encontrar esa persona, ¿sí? Pues vamos a ponerlo en varios bocetos. También ahí ayudaría lo que sería un poco de retrato hablado, ¿sí? Entonces vamos a auxiliarnos de estas herramientas. Sí es muy fidedigno, sí es muy confiable este método, pero siendo auxiliar de otras disciplinas, ¿sí? Con otras disciplinas, todo en diferente conjunto. Igual es lo que mencionaba sobre, por ejemplo, diferentes peinados, ¿no? La persona cuando desapareció traía un chongo y yo la puse a lo mejor sin cabello o a lo mejor la reconstruí, no sé, y le puse una peluca. Entonces, ahí vamos a jugar un poco con lo que es la tecnología para modificar un poco, nada más un poco, lo que es nuestra escultura, ¿sí? Pero en sí, las características de su cráneo ahí estarían, no cambiarían absolutamente nada. Listo, maestra. ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto de ello? De lo presentado hasta el momento. Si no tienen alguna duda más, pues vamos a continuar, maestra, si nos hace favor. Nosotros encantados de poder seguir escuchando su experiencia y más que nada todo su conocimiento. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces íbamos en el tema de lo que es dictamen. Bueno, cuando ya les piden esta estructura o esta reconstrucción escultórica facial de manera en su trabajo, ¿sí? En alguna institución pública o privada y tengan que realizar algún dictamen, voy a mostrarles un ejemplo nada más de dictamen. No es cosa del otro mundo quienes hayan hecho dictámenes. Yo creo que algunos o la mayoría de los que estamos presentes hoy aquí ha realizado dictamen, pero yo creo que ninguno, o digo, en mi caso, no he realizado uno en reconstrucción escultórica facial y sí me gustaría aprender esa parte. Muy bien, nada más un momento, quisiera, ok, aquí vamos, voy a cambiar un poco de pantalla. ¿Correcto? ¿Le esperamos? Sería interesante abrir una escuela aquí en Venezuela, ya que no existe esta tecnología que ustedes tienen allá. Sería bueno de verdad implementar porque es de gran utilidad a muchos. En el derecho penal nos ayudaría a un crecimiento y a un certero veredicto a la hora de una investigación. Sí, estaría muy bien realmente hacer escuela en todos los países. Como le menciono, pues aquí muchos de los que se emplean en la reconstrucción escultórica facial empezaron haciendo retratos hablados, ya sea en fiscalía, en cualquier corporación de seguridad pública, empezaron así. Se les han dado diplomados, cursos, pero no realmente alguna licenciatura o alguna escuela como tal, pues no, es solo una disciplina. ¿Sí? Bien, tenemos aquí entonces lo que es nuestro dictamen. Ok, muy bien. Sí, primeramente, bueno, todos hemos realizado un dictamen, vamos a la institución para la que nos pidió hacer el dictamen, la persona, nos presentamos, ¿sí? Y el planteamiento del problema.
¿sí? Ahí vamos a plantear dónde se encontró, qué se encontró en ese lugar de hechos o lugar de intervención. Pues en este caso se encuentra un cráneo, ¿sí? Y las condiciones en que se encuentran, y nos están pidiendo lo que sería la reconstrucción del mismo. En el procedimiento vamos a aplicar un poco de lo que son los antecedentes de esta técnica, ¿sí? O de esta disciplina. Vamos también a colocar lo que se va a hacer, ¿sí? Que se va a hacer una reconstrucción escultórica facial basada en qué, ¿sí? Y vamos a colocar nuestra tabla de puntos craniométricos, ¿sí? Con nuestros valores que tenemos aquí, ¿sí? ¿En qué nos vamos a basar para hacer nuestra reconstrucción escultórica facial? Después, bueno, en lo que es nuestra secuencia fotográfica, vamos a realizar una secuencia de todo el proceso, ¿sí? Yo incluso aconsejo que hasta de los materiales. ¿Por qué? Porque de ahí te vas a fundamentar qué materiales utilizaste, ¿sí? Ya que al final, al hacerse la escultura, pues los materiales quedan fuera de la vista de las personas, ya nada más se ve lo que es la escultura facial, ¿sí? Vamos a implementar entonces aquí nuestra secuencia fotográfica, toda nuestra carpeta de evidencias, paso a paso, todo el proceso, ¿sí? Son las que ya les había mostrado. Y bueno, al final, ¿sí? Bajo protesta de decir verdad y firmamos. Eso sería lo que sería esta parte del dictamen, que me fui muy general porque ya todos hemos realizado dictámenes, no nada más de esto, sino también de otras materias. Maestra, Bien, no sé si lo pudiera explicar un poquito más a detalle, porque también nos están viendo alumnos, personas que realmente son afines a esta materia y a estas carreras como la investigación, las ciencias forenses, pero la mayoría yo creo que no hemos realizado dictámenes en reconstrucción muy bien. cultural, entonces si nos apoya con eso para que no nos queden dudas. Para que no quede, sí, muy bien, no hay problema. Bueno, al principio de nuestro dictamen, ¿sí? La institución que nos pide hacer el dictamen, el número de oficio, ¿sí? Para, obviamente, cuando hacemos un dictamen por petición, por oficio, se nos pide hacer esta reconstrucción. Nosotros damos seguimiento a ese número de oficio, ¿sí? Después, el nombre de la persona a quien va dirigido, que en este caso pues sería el especialista, ¿sí? De identificación humana, o el perito que va a ir como titular, ¿sí? Después vamos a exponer lo que es el problema planteado, ¿sí? Aquí se encuentra, un ejemplo, se encuentra el cráneo en tal situación, en tal domicilio, en tal dirección, con estas características, ¿sí? Y con estos detalles. Ahí se detalla todo cómo se encuentra este cráneo, ¿sí? Si, por ejemplo, a veces nos podemos encontrar nada más el cráneo sin mandíbula, puede ser, ¿sí? Y también lo vamos a plantear en este dictamen. O, por ejemplo, la compañera que nos decía, pues nada más si encuentro la mandíbula, también lo vamos a plantear ahí, ¿sí? Bien, en lo que sería el procedimiento, ¿sí? Ahí vamos a colocar un poco de lo que son los antecedentes de esta técnica, ¿sí? Los antecedentes que mencioné al principio, cómo se realizó las primeras técnicas, cómo surgió empezando por el dibujo hablado, después fueron investigando, fueron interesándose en el grosor de la piel de las personas,
y de ahí surgió reconstruir los cráneos. Bien, también vamos a indicar aquí que se llevará a cabo esta reconstrucción escultórica facial, ¿sí? Con todos los conocimientos previos, anatomía, antropología, se va a llevar una fijación fotográfica de todo el cráneo y de todo el proceso, ¿sí? También se va a mencionar los planos, ¿sí? Fotográficos, quienes estudien fotografía sabrán los planos fotográficos que se van a tomar, también los podemos plantear aquí, ¿sí? Se plantea también que se va a llevar una metodología, ¿sí? La cual pues va a estar basada en los conocimientos previos, los factores externos, internos que mencioné, los puntos craniométricos, que también viene la tabla, ¿sí? Yo adjunto la tabla que viene aquí para sustentar, ¿sí? Mayormente mi dictamen. Incluso también aquí sustento que esta tabla fue presentada o fue propuesta por Gis en 1985. Sí, esto para sustentar un poco más nuestro dictamen, ¿sí? Y que tenga mayor credibilidad, ¿sí? Tenemos aquí los puntos en los cuales nos basamos, ¿sí? Para nuestras medidas del grosor de piel, independientemente de que el cráneo que se nos pidió reconstruir sea de sexo femenino o masculino, bueno, hay que colocar toda la tabla, ¿sí? De preferencia, yo aconsejo eso. Y bien, su secuencia fotográfica o su fijación fotográfica, aquí tenemos, como les menciono, pues yo aconsejo que sería también útil la fotografías del material que se está utilizando, ya sea los palillos de moldeado, la arcilla o plastilina, el cráneo, ¿sí? De todo a detalle. Y viene lo que es la secuencia fotográfica de paso a paso, ¿sí? Todo el proceso que se ha realizado, desde cortar los indicadores, ¿sí? Del grosor de piel hasta cómo colocarlos, ¿sí? En cierto grupo de fotografías se va indicando lo que se hace en el proceso. Por ejemplo, aquí toman las que se muestra las guías para el grosor de piel. Estas guías colocadas en los puntos anteriormente descritos en la tabla, que son los puntos craniométricos que ya hemos explicado, ¿sí? Bien, aquí también ya tenemos lo que es el grosor de la piel. Dice, una vez establecidos dichos puntos y colocadas en las guías, se realiza la unión entre los puntos, lo que determina el grosor de la piel entre estos. Posteriormente se rellena con plastilina, con arcilla, sí, con el material que estén usando, los huecos dejados, obteniéndose así el grosor aproximado de la piel, ¿sí? Que anteriormente ustedes ya han colocado sus guías, ya sea sexo masculino, sexo femenino, y en masculino, en esta tabla precisamente tenemos 2 rangos de edades, ¿sí? Hay que verificar muy bien eso. Y bien, ya establecidos los dichos puntos, pues ya tenemos aquí un poco de lo que es la musculatura. Toda esta musculatura fue respetando el grosor de los puntos que se colocaron anteriormente, ¿sí? Entonces tenemos aquí ya nuestra sesión fotográfica, ¿sí? Tenemos nuestra carpeta de evidencias fotográfica, se hace la fijación de cada uno de ellos y se fundamenta, ¿sí? Se fundamenta, cumple los requisitos de la formalidad técnica científica, ¿sí? Su veracidad y credibilidad, ya fundamentado en los antecedentes que nosotros pusimos en el procedimiento y las técnicas que se van a utilizar. Y entonces, pues ya viene el nombre de los o del perito que
que realiza este dictamen y que realiza la reconstrucción escultórica facial. ¿Sí? En cuanto a dictamen, bueno, en esto sería todo y pudiéramos pasar a lo que sería las esculturas que tengo aquí para que podamos verlas, una demostración de cómo podemos hacer una escultura. Tengo dos esculturas de diferentes materiales para que ustedes puedan observar la diferencia, puedan verificar. Si quieren hacer una escultura demostrativa, ¿sí? Puedo darles consejos, puedo apoyarlos, ¿sí? Para que ustedes puedan empezar a practicar esta técnica. Le seguimos escuchando, maestra. Por aquí tenemos, bueno, maestra. Sí, dígame. Ah, ok, dejó de compartir su pantalla. Por aquí tenemos una pregunta, Sí, una así es. duda. Sí, dígame. Que si se encuentra en este caso únicamente la mitad del cráneo, que se puede lograr la reconstrucción en su totalidad utilizando únicamente lo que es la mitad del cráneo. Sí, sí se puede lograr utilizando la mitad del cráneo. Por ejemplo, ahorita una compañera nos preguntaba si solo la mandíbula. Le dije que podríamos hacer varios bocetos, ¿sí? De cráneos de diferente tamaño, se pudiera lograr. Sí, si la mitad es de manera sagital, por supuesto que sí. Recordemos que en un cráneo normalmente formado, pues es muy semejante a la otra mitad. Entonces sí se puede realizar una reconstrucción escultórica facial. Ok, únicamente con la mitad del cráneo. Con la mitad del cráneo, sí. Sí es posible. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Alguien preguntaba acerca de que si se encuentran lineamientos internacionales en los cuales se puedan basar, normas internacionales de control de calidad. En este caso nos pregunta Areli Montserrat de la Universidad de la Licenciatura de Seguridad Pública y Ciencias Forenses del Estado de Michoacán. Ella habla sobre un procedimiento que utilizan normas internacionales, en este caso en control de calidad. En control de calidad. Realmente no hay lineamientos internacionales, ¿sí? Están puntos establecidos, ¿sí? No hay un lineamiento que diga, bueno, esto es, de mayor calidad o está certificado o lo podemos certificar como auténtico, como de mayor calidad. No hay lineamientos y mucho menos internacionales. Lo que sí hay son puntos establecidos, ¿sí? En donde estos puntos se pueden tomar como base, ¿sí? Pero no para verificar la calidad de esta técnica, ¿sí? La calidad de esta técnica pues la da el perito, la profesionalidad del perito, ¿sí? Y todo en base al estudio del cráneo, ¿sí? La calidad pues son los conocimientos que tenga el perito sobre el estudio del cráneo, sobre anatomía, sobre antropología, que realmente pues no, lineamientos no los hay. Ok, maestra, en específico para concluir o algo más que nos quiera comentar acerca de esta ciencia, de este método.
Bueno, ya como conclusión, voy a mostrarles las esculturas demostrativas que he hecho. Obviamente las esculturas de manera oficial o por parte del trabajo, pues esas se quedan como evidencia. Sí, entonces, esculturas demostrativas que yo he hecho, tengo 2 en este preciso momento, ¿sí? Voy a mostrárselas. Tengo aquí la escultura que fue la que les mostré, ¿sí? Es la escultura que yo les mostré. Igual también cuando ustedes terminen su trabajo, lo que pudieran hacer para preservar esa escultura de manera mejor es embarnizarlas con barniz blanco o barniz transparente, ¿sí? Para que pueda prevalecer un poco más, para que pueda cuidarse un poco más de lo que es polvo, tierra, etcétera. Maestra, Entonces, ¿pudiera encender la cámara de su computadora? Porque nos comentan que no se observa la cámara para que puedan verla. está encendida, no sé si sean algunos los que no la ven. Dicen por aquí, bueno, Mejía Calderón no se observa y bueno, nos comentan a un bajo que sí se ve. Si se ve, entonces aquí tenemos la escultura. Sí, revisen sus cámaras. Sí, los que sí la ven, les digo, aquí tenemos la escultura que fue la que yo puse de prueba, la que mostré ahí. No se ve. Personas que no ven, revisen su cámara, por favor. La mía sí está encendida. Sí, yo sí logro verla. ¿Sí? Bien, para los que si logran verme, esta escultura está hecha en un cráneo de plástico, ¿sí? Si pueden observar, es un cráneo de plástico. Como les mencioné, bueno, el material de su escultura va a depender de la finalidad de ella. La escultura que les mostré en mi presentación es hecha con un cráneo de unicel, este es un cráneo de plástico. Si pueden observar, tiene diferentes proporciones. Obviamente este tiene más características, tiene más detalles por ser un cráneo de plástico, ¿sí? Pero puede ser en cualquier material que ustedes decidan hacerlo, ¿sí? De manera demostrativa. Bien, aquí podemos observar que esta está, disculpen, que esta está, todavía no está terminada, ¿sí? Está una parte en hueso, por así decirlo, y la otra parte muscular. Vemos aquí, no sé si alcancen a ver, son los indicadores, ¿sí? Que yo les mostraba, los indicadores de grosor de piel, esos no deben cubrirse, esos nos indican el grosor de la piel que se debe de mantener así, ¿sí? Este grosor de piel debe mantenerse. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes sobresalen de ese grosor de piel? Simplemente con su palillo moldeador, ¿sí? Los que yo le mencioné, pues simplemente van quitando lo que es el resto del material, ¿sí? Le van quitando y lo van moldeando, ¿sí? Para darle ese grosor de piel que nosotros necesitamos, que nosotros queremos. Así es como se moldea. Si se fijan bien, esta escultura tiene ojos, ¿sí? Ya le coloqué los ojos para que tenga una asimetría con lo que va a ser la musculatura, ¿sí? Los ojos nunca se ponen al final, siempre es cuando estamos haciendo la musculatura para que tenga una simetría. Bien, entonces ya de ahí se siguen colocando los indicadores o los puntos craniométricos y se va formando o se va haciendo la musculatura.
Después ya se le pone lo que es la capa de piel, pues ya con un color, el color que va a llevar de piel, ¿sí? Y entonces se van haciendo con los mismos moldeadores, se va haciendo a detalle cada uno de las características que va a tener esta persona, ¿sí? Dependiendo de la edad, dependiendo del estudio del cráneo, que si tiene una herida, pues muy probablemente le dejó una cicatriz en la musculatura y en la piel. Entonces, si tiene una herida, hay que respetar esa herida y proyectarla hacia lo que sería la piel, bueno, músculo y piel, ¿sí? ¿Dudas sobre esto, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, por aquí tienen preguntas, maestra. En este caso me preguntan, bueno, ¿cómo puede determinar el color del ojo o los colores de los ojos? Ok. ¿Cómo determinar colores de los ojos? Pudiera ser también por la zona en donde viven, la raza que habíamos dicho como factor genético. También pudiera ser que se hagan varios bocetos, ¿sí? Pudiéramos hacerlos. Por eso yo, por ejemplo, siempre pido que sean los ojos de color, bueno, los ojos que sean de material de bolita de unicel. ¿Para qué? Para que se puedan ir modificando, ¿sí? Se pueden ir modificando, ¿sí? Ya sea color azul, verde, marrón, negros. Estos se pueden ir modificando según la raza, ¿sí? Según la zona, el país, incluso, ¿sí? Obviamente siempre nos vamos a ir de lo más común a lo particular, ¿sí? No, por ejemplo, aquí en México, pues no son muchas las personas que tienen de color azul o que tienen de color verde, ¿sí? Si nos vamos a lo común, podría ser negro y marrón, ¿sí? Siempre irnos a lo común, pero sin tampoco dejar a un lado esas particularidades. Como les digo, se pueden hacer la reconstrucción escultórica facial e ir modificando ciertos aspectos. Por eso, por ejemplo, siempre aconsejo, o a mí me gusta en lo personal, trabajar más con plastilina para también poder ir modificando ciertos detalles. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera preguntar? Ya no tenemos más preguntas. ¿Algún otro participante que quiera que le respondan sus preguntas en este momento? No, todo bien, sí, todo bien. Preguntas, comentarios, reclamos, Una cualquier pregunta. cosa. Dígame. ¿Los indicadores, esos usted los fabrica o los compra? Bueno, vaya, yo desconozco un poquito del tema. Ok, muy bien. Eso los puede fabricar uno mismo. Usted si por ejemplo va a hacer su escultura, los puede fabricar. No sé si haya visto lo que son los borradores o borrador de lápiz, pero son unos repuestos de manera tubular. Ahorita lamentablemente no tengo uno aquí en la mano, pero son unos repuestos de manera tubular, ¿sí? Son borradores que parecen plumas. No sé si los haya visto, le aplasta un pequeño botón y empieza a salir el borrador. Entonces, el Sí. repuesto de el repuesto de ese borrador, ¿sí? Usted va midiendo cada indicador, ¿sí? Según su tabla, va a ir midiendo cada indicador y nada más lo señala con un 1, un 2, un 3, lo va señalando y esos son los que va a ir pegando al cráneo, ¿sí? Esos son los indicadores. Ok, muchísimas gracias. Con De razón nada. no concordaba decir los borradores, ¿a qué hora los vamos a ocupar? Gracias. Sí, así es. Sí, ese es el repuesto de goma y son los indicadores. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ok, ¿alguien más que tenga preguntas? En dado de un caso que no se consiga estos indicadores por la situación que vivimos en diferentes países,
¿Qué otro repuesto de indicadores pudiéramos usar a la hora de hacer una medición? Maestra. Sí, bueno, ¿nos escucha, maestra? Creo que la maestra está teniendo fallas en su audio. ¿Alcanzó a escuchar la pregunta, maestra? Sí, no la alcanzamos a escuchar. Entonces, su celular. Vamos a desactivar la cámara de la maestra un segundo. Y ahorita en lo que recupera el audio. Recordemos que estamos totalmente en vivo y pues estas cuestiones de las tecnologías pues prácticamente nos llevan a jugar este tipo de escenarios. Entonces, nunca estamos a salvos de poder llevar a cabo este tipo de problemas tecnológicos dentro de nuestra actuación. Es importante que tengamos un poco de paciencia. Nada más vamos a terminar esta pregunta y con ello dar por concluido nuestro webinar y para que ustedes puedan conocer. Aprovecho este momento para todas aquellas personas que quieran acceder a nuestra constancia de capacitación. Recuerden que pueden acceder, ustedes lo pueden hacer. La constancia es de forma opcional, tiene un costo de 150 pesos. Aquella persona que quiera acceder a la constancia por el tema denominado, lo que tiene que hacer es, en específico, hacer el depósito a nuestros números de cuenta. Una vez que haga el depósito, pues enviar su comprobante de pago, nombre, teléfono, y de igual forma lo vamos a dar a conocer en nuestros grupos de WhatsApp. Entonces, la constancia estamos presentando para este tema que se denomina en específico reconstrucción escultural facial. Va a ser la siguiente, se las muestro en pantalla. Esta va a ser nuestra constancia para aquella persona que quiera adquirirla. Entonces, si ustedes quieren adquirir nuestra constancia, pueden hacerlo en este preciso momento, mandando en específico, aquí vamos a poner, esta es la constancia de participación que se va a estar llevando a cabo, y aquí les voy a compartir lo que va a hacer, cómo se va a hacer el depósito o la presentación del pago. Vamos a ver. Aquí vamos a hacerlo grande para que ustedes lo puedan tener. Listo. Pregunta, Dígame. ¿ese es número de tarjeta? Ese es un número de tarjeta a quien requiera la cuenta para transferencia interbancaria. Quien requiera la cuenta para tarjeta interbancaria, pues prácticamente mandar un mensaje, les hago llegar la cuenta y obviamente la constancia y la videoconferencia grabada estará llegando a su correo electrónico. Entonces vamos a mandar toda la información vía correo electrónico. Erika, aquí nada más haciendo hincapié en lo que comenta el compañero de Venezuela. En nuestro caso, pues yo estoy estudiando criminología. También tenía la misma duda de que con borradores, o si en caso dado no tuviéramos el borrador, lo hacíamos con un tipo de palito de madera. Obviamente lo cortábamos pues con los cúter, obviamente con los milímetros que nos enseñó la maestra en nuestra tabla. Puede ser una alternativa más rudimentaria, ¿verdad? Pero por la situación que a lo mejor se vive en otros países, pudiese ser que con palitos de madera, porque, bueno, en mi caso, yo tampoco encontré a veces pues sí, los repuestos de borrador, y con palitos de madera los cortábamos y hicimos la reconstrucción, pues sí, facial, a manera educativa, se puede decir, y pues la verdad funcionó. Y aquí, de hecho, tengo a la vista mi cráneo, donde lo reconstruí. Ok, para el equivalente, quien nos pregunta en una moneda extranjera, el equivalente son los $9.
para una moneda extranjera. Entonces, quien desee pagar en este caso, quien desee pagar ya se ha unido nuevamente la maestra, vamos a darle uso. Quien desee comprar la constancia que sea del extranjero, únicamente pues sería lo equivalente a $9. Les dejo nuevamente con la maestra. Maestra, ¿dónde se me quedó? Mándame un mensaje, active su cámara, maestra, por favor, para encontrarla más rápido. Una pregunta, estimado. ¿Esa constancia equivale, tiene estándares solamente validez allá o va a ser a nivel también internacional en este caso? De aquí Venezuela, los estándares de ustedes allá, eso viene totalmente legalizado a niveles internacionales, estándares No, internacionales. únicamente nuestros registros son a nivel nacional. Nuestros registros son a nivel nacional. Todos los registros de todas las constancias que comparten los diversos institutos son a nivel nacional. Son pocos los institutos a nivel internacional que comparten ese tipo de constancias, porque la documentación requerida para la firma, pues obviamente es mayor. Entonces nosotros únicamente la otorgamos en el territorio mexicano, pero de igual forma usted la puede hacer de validez. Recordemos que todos los estudios se pueden validar en el país que usted radica. Si yo traigo un documento de España, es válido en toda España, pero yo lo puedo convalidar a los estudios que yo he cursado o desarrollado en México. Maestro, A la orden, a la orden, a la orden. muy bien. Entonces, una disculpa por la falla del audio. Alcancé a escuchar la duda que tenía nuestro compañero de que qué otros materiales pudieran usar para fabricar o para hacer los puntos craniométricos. Pudieran utilizar lo que son palillos de dientes, palitos de madera, ¿sí? Con las medidas respectivas, popotes incluso también, ¿sí? No sé, ¿qué más? Yo he utilizado las barras de silicón, maestra. Las barras de silicón Barras de silicón, son muy buenas porque son sí, rígidas y no ayudan a que se muevan. correcto, también, sí, serían los indicadores para poder medir el grosor, sí, barras de silicón, popotes, palitos de madera, incluso, por ejemplo, si tiene borradores que ya no utilice, sí, a veces dejamos ahí restos de borradores, los puede también cortar y los puede también poner como indicadores, sí. Todo ese tipo de material también lo puede utilizar. Como les dije, pues hay material en el que podemos economizar, ¿sí? Yo, por ejemplo, la plastilina, lo que son también los palillos moldeadores, hay unos de plástico, ¿sí? Que venden, pero yo recomiendo estos de madera que tienen en sus extremos lo que son pues las herramientas de aluminio, ¿sí? No se quebran y tiene un mejor molde para mayor o mejor moldeo. Estos los pueden conseguir por internet, los pueden conseguir en tiendas donde vendan tripiés para arte, donde vendan pinturas, acuarelas, ¿sí? Todo eso lo pueden conseguir estos palillos, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, también por Mercado Libre, ¿sí? Que los puedan conseguir. También ahí yo compré estos en Mercado Libre, me salieron muy baratos y bueno, pues hasta la puerta de mi casa, ¿sí? Las bases, como se han dado cuenta, bueno, yo ahí les aconsejé una base de madera, pero en esta figura, no sé si la alcancen a ver, no sé si esté mi cámara puesta,
Sí, Eh, está encendida, maestra, muy aquí la bien. vemos. Un poquito En más esta arriba para que se figura, vea. muy bien. En esta figura, sí, en lo que es esta, donde tengo el cráneo de plástico, en esta figura yo utilicé una base de unicel, sí, a un maniquí que ya venden, un maniquí de unicel que venden en cualquier papelería o mercería, pues simplemente corté lo que fue la cabeza y ahí planteé lo que fue mi cráneo, ¿sí? También pueden utilizar esta base para hacer su reconstrucción escultórica facial, ¿sí? Si es de manera demostrativa, que ustedes quieran practicar, que quieran aplicar sus conocimientos, lo que acaban de aprender el día de hoy, lo pueden hacer de la manera más económica posible, ¿sí? Ok. ¿Alguien más que tenga ¿Alguna pregunta, alguna duda? alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Pues no nos responden en el chat, maestra. Estamos ahorita aquí activos en el chat. Estoy respondiendo las preguntas acerca de a dónde tendrían que enviar si quisieran en todo caso una constancia de participación en este específico sobre el webinar. Pues más que nada dar nuevamente las gracias a usted por su apreciable participación. Realmente nos ha Gracias. dejado maravillados en esta cuestión de la conferencia. Es algo muy importante para todos nosotros aprender nuevamente de usted, maestra Amalia Rivas Flores. Le extendemos por parte del equipo de los servicios profesionales de capacitación jurídica y forense, pues nuestra más sincera felicitación. Muchos por aquí dicen muchas gracias. Mejía Calderón en el chat del grupo, muy claro, muy entendible, lenguaje muy completo y principalmente de nosotros y por parte del equipo de servicios profesionales, pues agradecidos con su participación. Esperamos que para ustedes también haya sido de su agrado. Les agradecemos a todos aquellos que nos hayan visto y seguido en esta transmisión de 2 horas 10. Disculpen los errores técnicos, pero prácticamente estamos en esta cuestión de las tecnologías. Muchas personas también están incluidas en otros seminarios online y pues hay que seguir continuando en esta cuestión de capacitarnos, actualizarnos y sobre todo de cuidarnos y mantenernos a salvo desde nuestras casas. ¿Algo que quiera finalizar para todas aquellas personas que nos siguieron el día de hoy, maestra? No, pues solamente, maestro, agradecer a todos por su atención, por su paciencia sobre estos errores técnicos. Muchas gracias también por tratar o entender este tema que a lo mejor muchas veces no me expliqué bien, pero muchas gracias a todos. Me dio gusto que muchos estuvieran interesados en este tema, que a veces pasa desapercibido, que a veces no lo conocemos totalmente o tenemos algunas dudas sobre si sea o no fidedigno, si sea o no representativo de una ciencia forense, ¿sí? Me dio mucho gusto conocerlos, platicar con ustedes, aclarar sus dudas y bueno, si se animan a hacer su escultura facial, pues no duden en contactarme, voy a estar eh, por ahí atendiendo dudas, consejos, si gustan también, no sé si el maestro quiera darles, no sé, mi contacto, mi Facebook, también me pueden agregar a Facebook, aparezco como Amalia Rivas Flores, todo mi Claro que sí, nombre maestra. completo, si Adelante, tienen este es su dudas. espacio. Sí, si tienen algunas dudas, pueden contactarme, no hay ningún problema. Consejos técnicos también no hay problema, les puedo dar cualquier consejo. No es lo mismo aconsejar a un estudiante o una persona que está haciendo esta técnica de manera presencial, decirle, bueno, no, moldea más aquí, hazle este detalle, no es lo mismo, pero en lo que les pueda ayudar de manera a distancia, con todo gusto aquí estaré. Muchas gracias.
Ok. Yo les estoy compartiendo en este momento en el chat. Muchas gracias, Isis. Fecha límite para el depósito, pues prácticamente ahorita únicamente tenemos 2 días porque en los siguientes días pues ya tendremos más webinars. Tenemos esta información. Ahorita se las voy a hacer llegar directamente a la página del grupo, al WhatsApp. El próximo webinar, aquí voy a compartir pantalla con todos ustedes, va a ser el sábado 2 de mayo del 2020, de igual forma a las 14 horas. Para aquellas personas que se quieran incluir, vamos a tratar el tema con el doctor Cristian Adán Hurtado. El tema va a ser principalmente como anatomía forense para todas aquellas personas. Correcto, amigo Wilfrido, estamos nosotros encantados. Si tú quisieras ponerte en contacto directamente, en el grupo vas a encontrar mi número con la clave LADA internacional. Es más 521-442-367-2665. Nosotros estamos aquí pues esperando que todos ustedes puedan participar en nuestra siguiente webinar totalmente gratuito. Quien quiera la constancia de participación saben que es un costo adicional, pero es opcional. Todo lo demás ha sido gratuito. Esperemos que sea de su ayuda y de su agrado para todos ustedes seguir formando profesionales y pues muchas gracias por su asistencia. Lo escribo, es mi número más 52 1 442 367 26 65. Ese es mi número con la clave internacional. A este número es a donde van a ver y mandar los requisitos, nombre completo, correo electrónico, comprobante de pago y pues obviamente el teléfono va a quedar registrado. Sí, es WhatsApp, es también teléfono normal, teléfono celular, también recibo llamadas internacionales, entonces estamos pendientes ahí. Pues para mí ha sido un placer, por parte de mi equipo de capacitación y profesionalización les decimos gracias por este primer webinar, gracias por acompañarnos y gracias a cada uno de ustedes por estar atentos y pendientes. Entonces finalizamos esta reunión. Muchas gracias, tengan excelente tarde.